Bueno, ahora sí. Es importante entender, digamos, que el camino que ustedes elijan para llegar a la respuesta final va a depender del análisis que ustedes hagan en forma personal. Es decir, a ver, yo tengo una gran cantidad de datos. ¿Qué me conviene hacer aquí? ¿Los agrupo o no los agrupo? Entonces, si los agrupo, tal vez al comienzo es un poco más lenta la cosa, ¿no es cierto?, para hacer el cuadro, pero después el análisis es más rápido. Que si yo tomo todos los datos y los analizo uno por uno, como datos no agrupados, y voy a tener algo más largo, un camino más largo para poder llegar a un resultado final, ¿sí? Pero no hay, digamos, diferencia. Pero vamos con el primero. Yo estaba escribiendo aquí en la pantalla, ¿no es cierto?, que tenía el dato mayor de las temperaturas de 31, y al menos a mí el promedio me dio 26,2. Ese era el promedio del ejercicio de las temperaturas. No sé si a todos les dio lo mismo o algo parecido. Pueden haber algunas diferencias con eh, algunos decimales, pero más allá de eso no hay tanto. No sé si me pueden confirmar los que hicieron la guía, si les dio algo parecido como promedio. ¿No? Recuerden que todo lo pueden hacer por aquí, por el chat. Tenían 26,2 como media de las temperaturas del primer ejercicio. Ya, 26,21, Rocío, bien, es lo mismo. Yo trunqué, digamos, con menos decimales, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, ¿sí? Pero está bien. Entonces, esa era la media. Entonces, para el primer caso, que es el rango, perdón, aquí yo voy a borrar esto porque para el rango no se usa la media, sino que se usa el dato menor. Y el dato menor era 20 grados. Por lo tanto, el rango era de 11 grados Celsius. Esa es la diferencia que hay entre 2 semanas, ¿no es cierto? Constanza dijo que usó 25,57. Joaquín dice que sacó el promedio por separado. ¿Cómo es eso que sacó el promedio por separado, Joaquín? ¿A qué se refiere con eso? El promedio de las temperaturas era sumar todas las temperaturas y dividirlas por el total de datos que... claro, déjenme activar su micrófono, Joaquín. Ya, Ya, vale nomás. ahora sí. Digo que por accidente yo también saqué todos los datos que hay aquí, ya los sumé y lo dividí, 26,2, ahí ni un problema, pero yo lo Perfecto. hice me separado, sumé todos los datos de una semana por la otra, y por eso me fui a separado, disculpe, error mío. Ah, perfecto, ya entiendo. O sea, sacó el promedio de la semana 1 y después de la semana 2. Sí, es que me guié por eso, por un ejercicio que hicimos hace mucho tiempo, el de Daniela con el otro, entonces por eso me confundí, sorry. Ya, entiendo. Eh, claro, es que eso va a depender de cómo lo analice, pero en el fondo, bueno, para el rango no es necesario sacar el promedio, ¿no es cierto? Era 31 menos 20, por lo tanto el rango es 11. No sé si todos están de acuerdo con eso. Sí. ¿Sí? ¿Le dio 11 el rango? Ya. Entonces, en el caso de la desviación media y la varianza, donde sí se utiliza el promedio, ¿ya? Eh, Ustedes, claro, están comparando el promedio general de 26,5, 26,2, perdón, y si quieren comparar la semana 1 con la semana 2, evidentemente el promedio que tienen que sacar es por semana, como lo hizo Joaquín, ¿sí? Es decir, para la semana 1, el promedio sería 30 más 31 más 30 más 25 más 21 más 20 y más 22. Creo que esas son todas. Sí. Y dividido por 7, ¿no? Entonces, 25,5 sería el promedio de la primera semana. Entonces, si quieres sacar la desviación media, que ahí me la había escrito
Constanza, 25,57 es el promedio de la primera semana, y eso está bien. Entonces usted va a escribir, en el caso de la desviación media, voy a escribir aquí, desviación media de la primera semana, ¿no es cierto? 30 menos 25,57. Yo lo puse adelante 26, estaría mal. ¿Cómo? ¿Cuánto puso? Es que ese 25,57 lo aproximé a 26, No, está estaría bien. mal. No, está bien. Aquí, chiquillos, ustedes tienen que asumir que la estadística es muy interpretativa y por lo tanto hay ciertas decisiones que tienen que tomar ustedes, como por ejemplo esa. Aproximo con un decimal, uso dos decimales, no va a afectar el que esté correcto o incorrecto el resultado. Ahora, aquí en el caso de las temperaturas, usted puede analizar la variabilidad de una semana comparada con la otra, ¿no es cierto? O puede analizar la variabilidad de las 2 semanas. Ambas maneras o ambas metodologías están correctas porque depende qué es lo que usted esté comparando. Algunos sacaron un promedio general y compararon todos los datos entre sí y dijeron cuán variables son los datos de estas 2 semanas. Eso está bien. Y eso fueron los que usaron el promedio de 26,21, que era las 2 semanas. Pero en el caso de Joaquín comparó una semana con otra y quería ver cuán variable era una semana comparada con otra, con la desviación media. Y entonces ahí usó, ¿no es cierto?, el promedio de una semana para sacar la desviación media de una semana y después la desviación media de la otra semana. Entonces, en ese caso, ambos análisis, si el procedimiento está bien hecho, están correctos. Es decir, yo puedo comparar lo que yo quiera. Puedo comparar una semana con otra o puedo comparar todos los datos dentro de las 2 semanas. Por eso que es importante después la segunda pregunta. No sé si hay alguna, antes de pasar a la pregunta de aplicación, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la metodología, que ya la hemos revisado muchas veces, es decir, el dato, ustedes le restan la media, ¿no es cierto?, la media aritmética, y eso está en valor absoluto y lo dividen por el total de datos. Muy simple la desviación media. Y la varianza es lo mismo, solo que esa resta entre el dato y la media aritmética se eleva al cuadrado, ¿no es cierto? Y después se divide por el total de datos. Y la desviación estándar, a ese resultado se le saca la raíz cuadrada. Y eso es todo. Digamos, desde el punto de vista de la metodología, ya lo hemos repetido muchas veces. Ahora lo que importa ahora, chiquillos, el objetivo de esta guía, de esta última guía, era que ustedes aterrizaran esto y se dieran cuenta que se pueden hacer este tipo de variaciones. Es decir, ustedes mismos se dieron cuenta que algunos usaron una metodología, otros otra metodología, y ambos están correctos, porque va a depender de cuál es la información que ustedes quieren obtener. Quiero saber cuán dispersos son los datos dentro de 2 semanas, o quiero saber cuán dispersos son los datos entre una semana y otra. Ambos análisis son correctos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la metodología, es decir, a la parte como mecánica del ejercicio. ¿Qué se suma, qué se resta, qué se divide, qué datos se coloca, cómo se aproxima, qué no se aproxima, etcétera? No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Si alguno quiere preguntar algo en forma audible, me avisa, yo abro su micrófono para que no esté escribiendo ahí y sea más rápido. Ya estoy claro con mi metodología porque ya terminé, estoy contento con eso. Ya. ¿Algún otro? ¿Algún otro que quiera hacer algún comentario o alguna duda con respecto al procedimiento? De qué sumar, qué restar, qué colocar, cómo sacar el promedio. Repito, usted puede haber comparado todos los datos en un solo dato o haber comparado una semana con otra. Pero eso Ambos, sí, disculpe, profe, pero eso sí no entendí muy bien la vez con respecto a qué ocurriría con la dispersión de los datos si las temperaturas se toman en distintas estaciones del año y ahí usted puso el ejemplo. ¿ya? A ver, ¿qué piensan? A ver, si tú te pones a pensar, eh, ¿cuán diferentes son las temperaturas si tú comparas 2 semanas de enero, como era el caso, ¿no es cierto? ¿O qué pasa si comparas una semana de enero con una semana de julio, por ejemplo? O sea, si comparas cómo tú estás en la temperatura con las vacaciones de verano versus las vacaciones de invierno, por decir algo práctico. ¿Ya? Ya, aquí varios están respondiendo. Lucas dice que sería muy diferente y tendría mucha dispersión.
Rocío también dice que el valor de la dispersión sería mayor. Por supuesto, ¿no es cierto? Porque recuerden que las medidas de dispersión, todas, el rango, la desviación, la varianza y la desviación estándar, todos me dicen cuán distintos son los datos entre sí. Entonces, evidentemente, por ejemplo, si tú tuvieras las temperaturas de una semana de julio, ¿no es cierto? Las temperaturas promedio, tal vez las temperaturas serían de 9 grados, de 10 grados, de 7, de 12 a lo mejor, a lo más, y entonces el promedio ya sería más bajo. Y si tú comparas una semana con otra, entonces evidentemente la diferencia entre una semana y otra sería mucho mayor. Ahora, si tú tienes 2 semanas de enero y otra de julio y comparas todos los datos juntos y ves la dispersión, sacas el promedio en general y sacas la dispersión entre todos los datos, también va a ser mayor. Por eso les digo yo, el análisis que ustedes puedan hacer de comparar una semana con otra o comparar todos los datos juntos, les va a apuntar la conclusión en la misma dirección. Porque si ustedes comparan, toman todas las temperaturas de las 2 semanas, una semana de enero y otra de julio, las suman y lo dividen por el total, como algunos hicieron, y sacan la desviación estándar de esos datos, la desviación va a ser mucho mayor que si ustedes suman todos estos datos que estaban en la guía, que eran todos de enero, y la desviación en estas 2 semanas era pequeña porque son temperaturas cercanas entre sí, ¿cierto? La máxima era 31 grados y la mínima 20 grados, ¿cierto? 11 grados de diferencia. Pero si ustedes comparan julio, por ejemplo, y sacan el rango, julio y enero van a tener un día de 31 y tal vez el promedio de otro día puede ser 8 grados. Entonces ahí ya tenemos más de 20 grados de diferencia. Entonces el rango ya se Ay, duplica. ¿Se entiende, no? ya, sí, ya entendí, profe. Entonces, el rango se va a duplicar, va a aumentar también la dispersión, va a aumentar la desviación estándar, la desviación media, la varianza, todos van a aumentar, porque va a tener temperaturas más distintas entre sí. Bueno, y hay que pensar Independientemente, que en enero hace mucho más calor que... independientemente del método que utilices, repito, puedes analizar una semana con otra o puedes analizar todos los datos juntos. Ambos métodos también porque te van a apuntar a la misma conclusión, que hay mayor dispersión. Mm, ¿Estamos claros? ay, ya, profe. Bien, ¿alguno tiene alguna otra duda? ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Para los que se han ido integrando al final, estamos analizando la última guía, la guía 6, donde habían los ejercicios de las temperaturas y de las barras de chocolate. Ya, con respecto al ejercicio de las barras de chocolate, voy a preguntar en forma general porque evidentemente yo creo que la mayoría, ya que di la oportunidad de que preguntaran por la metodología y nadie me dijo nada, permiso, voy a mover un poquito el computador para conectar el cargador. Supongo que con la metodología estamos claros, es decir, lo que hay que hacer con los datos, ¿no es cierto? Sacar la media. En este caso de los chocolates, la única opción es comparar todos con todos. Aquí no estamos comparando dos tipos de barra o dos marcas de barras de chocolate. No estamos comparando eso, estamos comparando o estamos analizando que si yo le compro barras de chocolate a este señor, a este proveedor, ¿me conviene o no me conviene? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una receta X, ¿no es cierto? Necesito una cantidad exacta de chocolate para hacer una determinada receta. Entonces, si yo necesito, digo, a ver, esta receta necesita una barra de chocolate, pero tengo una barra de 178 gramos y tengo otra barra de 218 gramos, o 230 gramos prácticamente alguna. Entonces, esa es la decisión. La estadística siempre va asociada a una decisión que no tiene que ver exactamente con la matemática, sino que tiene que ver con el análisis de ese dato que me están entregando a mí. Yo tengo que analizar, recibo un dato y ese dato tengo que analizarlo y tomar la decisión. Entonces, a eso también estaba apuntado un poco a la guía, a que ustedes trataran de procesar la información matemática, ¿ya? Y que se dieran cuenta que la estadística, en términos generales, es una rama de la matemática que se aplica absolutamente a todo. O sea, desde un análisis de una temperatura, como estamos viendo, o un análisis deportivo de dos corredoras o dos nadadoras, hasta a qué proveedor elijo.
¿no es cierto?, en este caso de un chef. O sea, es decir, la estadística ustedes pueden aplicarla a todo. O sea, por eso, la pregunta es, ¿a qué conclusión llegaron? No sé si hay alguien que quiere opinar, qué datos les dio, si me puede indicar, por ejemplo, los datos que le dio Aquí podían elegir dos medidas de dispersión, las que ustedes quisieran. Podían elegir el rango y otra más, o podían elegir la desviación media y la varianza, o la varianza y la desviación estándar, cualquiera de las dos podían elegir. No sé si alguien quiere comentar y decir qué es lo que hizo, qué resultado les dio, y a qué conclusión llegó. Porque en el fondo esta clase es más que nada para analizar la guía. Porque eso es lo que me interesa ahora, que ustedes ya lleguen a una etapa de análisis, ya no tanto de la mecánica de cómo sumar, cómo restar, eso ya, yo espero que esté superado esa parte. No sé si alguien quiere comentar el resultado, puede hacerlo por el chat o puede hacerlo audiblemente, como usted quiera, me dice nomás y yo le abro el micrófono. O alguno tiene alguna duda del procedimiento del ejercicio, me puede preguntar, obviamente. ¿Nada? ¿Están ahí o no? Veo conectados, pero a lo mejor no están aquí. ¿Ningún comentario? ¿Hicieron el ejercicio o no lo hicieron? Nada. Ya. Ignacio dice que sí lo hizo. Ignacio, usted, ¿a qué conclusión llegó? ¿Compra o no compra las barras de chocolate? Ya. Valentina dice que no, pero no entiende todavía por qué. Ya, aquí Rocío me dice que desviación media, lo voy a anotar acá para tener el dato para poder compararlo, le dio 210,73. La varianza le dio 20,92. Y la desviación estándar, 4,57. Ya, Ignacio sí compra. Ya, Valentina dice que entiende la materia, pero aún no hace la guía. Perfecto. Ya, Rocío dice que la diferencia no fue tan grande entre gramos de chocolate, así que sí lo compro. Perfecto. Ya. Vamos a analizar los datos. Aquí Rocío me dio tres datos. Desviación media 210,73, varianza 20,92 gramos al cuadrado, y la desviación estándar le da 4,57. La desviación media, Rocío, te dio como un poco alta, ¿no? Porque la desviación media, recuerden, que siempre tienen que ponerle cabeza a esto en el sentido de que deben... la desviación media 10,46, ahí sí, pues. Ya. Ya. Ahora, primer dato, para que puedan analizar la respuesta que ustedes dan. Primer dato es que los resultados que ustedes obtienen de cada una de las desviaciones, de las medidas de dispersión, están dadas en la misma unidad en la que están trabajando, es decir, aquí son gramos de chocolate. Por lo tanto, los valores que ustedes obtienen de desviación media, de rango y de desviación estándar, estoy dejando fuera la varianza, de esos tres, la unidad son gramos de chocolate. Es decir, que ustedes, por ejemplo, si ustedes ven la desviación media, a Rocío le dio 10,46 gramos de chocolate. Es decir, que cada barra tiene como promedio una diferencia de 10,46 gramos de chocolate. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ese análisis, ese aterrizaje del dato es lo más importante. Es decir,
Si yo comparo la barra 1 con la barra 8, la barra 1 con la barra 10, o la barra 3 con la barra 5, da lo mismo. En promedio, todas las barras, la desviación media, tienen en promedio una diferencia de 10.46 gramos de chocolate. Entonces, usted la pregunta es, ¿esa desviación es suficiente como para rechazar la compra? ¿O sí, puedo sobrevivir con barras de chocolate que tienen una diferencia de 10.46 gramos una de otra? Simple. La desviación estándar le dio 4.57 gramos de chocolate. Es decir, que la desviación estándar incluso le dio más pequeña la diferencia. ¿No es cierto? 4.57. Ahora, la varianza siempre le va a dar más alta, pero la varianza, recuerden que está al cuadrado. ¿No es cierto? Está al cuadrado. Por lo tanto, en el fondo, el dato que ustedes tienen está exagerado al cuadrado. Y aún así, es bajo. Son 20,92 gramos de chocolate al cuadrado. Por eso que digamos, la unidad es diferente. ¿Ya? Entonces, respondiendo un poco la pregunta que me hacía Joaquín. Usted, Joaquín, se prefiere... Voy a abrirle su micrófono, no sé si lo tiene abierto todavía. Usted, al preguntarme que no sabe cómo tratar de hacerlo, ¿se refiere a la metodología o a la interpretación del dato? Joaquín, para poder responder la pregunta a todos y todos puedan, digamos, mejorar su comprensión de lo que estamos viendo. No sé si... Ya, a ambos. Ya, la metodología es la misma que la anterior. Es decir, si usted, por ejemplo, quiere calcular la desviación media, suma todos los datos, los divide por el total, ¿no es cierto? Que son 12 datos, y saca su promedio. Y a cada dato le resta ese promedio, en valor absoluto. Y lo divide por el total de datos, que son 12. Y va a tener la desviación media. Para la varianza, es lo mismo. Con ese mismo promedio, usted a cada dato le resta ese promedio y lo eleva al cuadrado. Y lo divide por el total. ¿Sí? Esa es la metodología. Y el rango, muy fácil. La barra con mayor peso pesaba 229,63 gramos. ¿Sí? Y la menor pesaba 178,6 gramos. Usted resta el mayor con el menor y saca el rango. Sí, claro. Va. No me quiere agarrar el... No sé si tiene bloqueado usted alguna cosa. No. A ver. Ahí sí. Ya, Joaquín, pregunte nomás. Ya, es que lo hicieron tal cual, es que yo dije, si tenía alguna ciencia, es que dije, si lo sumaba todo me daría algo muy alto, pero ahora viéndolo, no, ya no tiene tanta ciencia, solo es sumar todo y dividirlo todo. Por el total y eso tiene el promedio. Y esa es la manera. Ahora, la interpretación es la que yo les dije, es decir, los datos que ustedes les dan son gramos de chocolate. Entonces usted tiene que decir, a ver, esos gramos de chocolate son tan amplios como para que yo no compre o no lo son tanto. Entonces, la mayoría encontró, o por lo menos digamos, los que me respondieron por aquí por el chat, respondieron, ¿no es cierto?, que ellos no era suficiente la diferencia y por lo tanto iban a comprar igual la barra de chocolate, que a mi modo de ver también yo lo hubiera comprado porque la diferencia no son tantas, ¿no es cierto? En promedio son entre 4 y 10 gramos de diferencia por barra. Por lo tanto, no hay una diferencia tan grande como para poder decidir no comprar. No sé si Valentina, usted que dijo que entendía la materia pero no había hecho la guía todavía, entendió más o menos cómo abordar las preguntas. ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Ahora, lo otro importante que ustedes tienen que hacer y que ojalá lo hagan, si es que no lo han hecho todavía, y si lo hicieron muy bien, es que ustedes ahora eso lo aterricen a un mensaje, a una decisión por escrito, ¿no es cierto? Porque decía, asume que tú eres el chef y elabora un informe escrito de una página con el resultado de tus datos. Es decir, que ustedes sean capaces de todo lo que hicieron en el cuaderno, ¿no es cierto? Los datos donde están sumados hoy, sean capaces de resumirlo en unos pequeños renglones. Es decir, por ejemplo, la desviación media me dio tanto gramos de chocolate y la varianza me dio tanto. Por lo tanto, yo concluyo, ¿no es cierto?, que las diferencias entre las barras de chocolate están entre tanto y tantos gramos, ¿no es cierto? Y eso
no es suficiente como para no comprarlo. Es decir, concluyo, por ejemplo, que las barras de chocolate son bastante homogéneas, ¿no es cierto? De acuerdo al mercado, qué sé yo, ahí pueden inventar lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso tenía que ver con las preguntas de aplicación. Y la otra pregunta de aplicación que me interesaba que ustedes vieran, sí, una página, incluso en menos pueden hacerlo, en media página pueden hacer ese como informe escrito. La idea es que sean capaces de presentar esta información como una información útil, porque a lo que me refiero es que hay personas que no saben la manera de cómo hacer el análisis matemático, pero sí pueden leer un párrafo que les diga la conclusión que ustedes obtuvieron y por qué la obtuvieron. Y eso sí lo pueden entender. Tal vez no van a saber que hay que sacar el promedio, que hay que meterla, digamos que hay que poner valores absolutos y dividir por el total. Eso no lo saben. Pero sí sean capaces de entender por qué ustedes tomaron la decisión que tomaron. Y que eso tienen que tratar de acercarlo, es decir, de transferir la información a alguien que no conoce la manera de hacerlo, pero sí puede entender por qué se hizo la decisión. ¿Se entiende la diferencia, no? Una cosa es saber hacer el análisis matemático, sacar un número final, y otra cosa es tomar esa información que ustedes obtuvieron y pasársela a una persona que no sabe la metodología, pero sí es capaz de entender un párrafo, donde ustedes le están diciendo, mira, yo concluí o decidí esto por esta razón. ¿Se entiende? Ese es el objetivo de esa parte del ejercicio, que era la pregunta número, la B, ¿no es cierto? Bueno, después preguntaban por las notas, que tienen el mismo razonamiento de todo lo que hemos hecho. Mientras más dispersas están tus notas, más variable es tu rendimiento, ¿no es cierto? Y la otra pregunta, la última pregunta que tienen que ver con ¿por qué es tan importante determinar la dispersión de un conjunto de datos? Porque obviamente nos entrega una manera de analizar unos datos de manera diferente al promedio. Si yo saco el promedio, o saco la moda, o saco la mediana, no es suficiente información para saber si un grupo de datos es bueno o es malo, o si voy a llegar a una conclusión correcta o incorrecta. ¿Ya? Tiene que ver con eso esa pregunta. Ahora, no sé, nos quedan 4 minutos. No sé si hay alguien que lo pueda expresar aquí a través del chat o a través del micrófono, qué fue lo que más le costó aprender. No sé si hay alguna persona que aún no entiende algunas cosas. Como ya nos queda muy poco tiempo, no vamos a poder responderlo por aquí, pero me puede hacer la pregunta a través de mi correo. Profe, No sé si alguien está... ¿vas a hablar, Joaquín? sí, oiga, profe, esto lo que grabó, ¿dónde lo va a subir? ¿Lo va a subir a la página al correo nuestro o acá en YouTube? ¿A dónde? Esta clase Ujú. hay que subirla al canal de YouTube Ah, ya. del colegio. ¿Sí? Ahí va a estar la explicación. Si hay alguna otra pregunta, Mm. la próxima guía va a ser también de análisis de medidas de dispersión. Por Classroom voy a subir, no, por Classroom puedo poner el link del video que va a estar en el canal de YouTube. Entonces usted se mete ahí al link y lo va a direccionar al canal de YouTube donde va a estar el video de la clase. ¿Sí? Para que Fernanda me está preguntando eso. ¿Ya? Repito, y la siguiente guía también va a ser de análisis de medidas de dispersión. Y ya con eso vamos a terminar medidas de dispersión y vamos a pasar a otro tema de estadística, la subsiguiente. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, chiquillos. Ya, perfecto. Ya, la idea es, lo más importante de estos chiquillos es que sean capaces de analizar, ¿ya? Porque, repito, la metodología matemática, sumar, restar y qué sé yo, hacer las divisiones, no tiene mayor complejidad. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que están concluyendo, o sea, cuál es el dato que están llegando y para qué me sirve. ¿Concluyo o no concluyo? Entonces, en el caso de los chocolates, la mayoría concluyó bien, es decir, no había diferencia significativa como para no comprar las barras de chocolate. ¿Ya? Bien.
Entonces, cualquier consulta a mi correo y estamos en comunicación, ¿ya? Cuídense mucho, chiquillos, que les vaya muy bien y estamos en contacto. Adiós. Chao. Igual. Todo para cualquier consulta, por favor, al correo, ¿ya? Chao.